sobre lo que compartió Javier el otro día, esto de no tener amistad con el mundo. ¿En qué sentido mundo? No las personas, sino el sistema, todo lo que está corrupto, todo lo que escapa a Dios, ¿no? Y nos hablaba también de los vínculos, de qué importante que es que entre nosotros realmente se note que está Dios, ¿no? En cómo nos tratamos, en cómo nos hablamos. Santiago viene hablando de eso, viene diciendo, ¿tenés fe? Bueno, si tenés fe, tu obrar va a mostrar cómo es tu fe, ¿sí? Si tenés fe, tu forma de hablar, y desarrollo un capítulo sobre la lengua, tu forma de tratar a los demás, tu forma de tratar a los pobres, tu forma de tratar al prójimo, está diciendo qué calidad de fe tenés. Por eso Santiago es tan práctico, ¿no? Y nos cuesta tanto leerlo a Santiago a veces. Porque Santiago está diciendo, tu fe habla, tu fe hace ruido, tu fe contagia, ¿sí? O tu fe no hace nada de todo eso. Entonces esa es una fe que tal vez tenés que probar a ver qué fe es, porque la fe tiene que llevarte más allá. Entonces, este llamado urgente a volver es a volver a Dios, porque podemos estar en la casa de Dios sin estar en Dios. Y eso es lo que Santiago va a hablar en estos pasajes que vamos a tratar ahora. Yo he traído una frase que dice, porque tiene que ver con, ¿se acuerdan que como terminó Javier la semana pasada, en el versículo 6, hablaba de humillarnos para que Él nos exalte? Bueno, este pasaje que vamos a leer hoy termina exactamente igual. Y hay una frase de Tim Keller que dice, el que se humilla delante de Dios no cae en vergüenza, cae en manos de la gracia. Y tiene que ver muchísimo con lo que vamos a ver hoy, acordate de esa frase. Dice, por tanto, estamos leyendo Santiago, búscalo si querés en tu Biblia, capítulo 4. A veces que el pasaje esté escrito está bueno, pero no dejes tampoco de leer en tu Biblia, marcarla, señalarla. Hay algo que Dios te pueda hablar, anotarlo al margen. Yo igual lo tengo proyectado ahí. Santiago 4, de versículos 7 al 10, dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo, Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Bien, vamos a charlar un poquito de algunas cosas que nos desprende este pasaje. Lo primero de todo es el pecado de un corazón dividido. Y acá Santiago es bastante duro con esto, ¿no? Porque dice en el versículo 8, su lealtad, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Es algo que cuando lo empecé a leer y dije, no lo quiero leer muy a la ligera. Vieron que a veces tenemos nuestras lecturas de la Biblia y a veces las hacemos un poco a las apuradas y no nos detenemos a que Dios, como buen médico, se meta en nuestro corazón a decirnos, che, acá hay algo que te estás necesitando vos. Hay algo que acá que tiene que ver con un diagnóstico que tenés que hacer en tu corazón, en tu vida. Y pensé en esto de lealtad, división, Dios y el mundo, porque son las palabras que más me llaman la atención en esto de purificar el corazón. Purificar el corazón porque tu lealtad está dividida. Y se me venía a la mente la imagen de un matrimonio, donde el marido llega todos los días a su casa, cumple con sus funciones de marido, ¿no? En su casa, limpiar la casa, ordenar, traer el dinero a casa, hablar con su esposa, tomarse un mate. Pero el corazón de ese marido hace muchísimo tiempo que ya no está en casa, que ya tiene otro destino ese corazón, ¿no? Ya ese corazón no es un corazón que está ahí. Cumple con sus funciones, las cumple.
hasta escucha a su esposa, pero hace mucho que se fue. ¿Y por qué te traigo esto del matrimonio? Porque anteriormente, en el pasaje que predicó el otro día Javier, bueno, esto, viste que anda un cachito y después ya no anda más, así que cámbiamelo ustedes. Es un problema de nuestro control. A ver, acá está. Santiago 4:4 nos trató de adúlteros. Y lo que leímos recién, en el pasaje de Santiago 4:8, nos habla de lealtad dividida. Pero anteriormente, como les dije, nos dijo adúlteros, espiritualmente hablando de adúlteros, ¿no? Estamos, pero no estamos, ¿no? Como ese marido que no deja de estar en casa cumpliendo con sus funciones, pero nuestro corazón no está ahí. Y a veces nos puede pasar de estar acá en la iglesia, de estar en los asuntos de Dios, de hablar mucho de Dios, de hacer las cosas que decimos nosotros que un marido tiene que hacer para una esposa y que un cristiano tiene que hacer para Dios, pero nuestro corazón hace rato que se fue. Entonces, tal vez seguimos escuchando predicaciones, seguimos asistiendo a la iglesia prolijamente todos los domingos, pero nuestra lealtad está dividida. Y yo quise buscar la palabra lealtad en el diccionario porque me pareció que estaba bueno para charlarlo. En el diccionario de la RAE dice que lealtad es el que guarda a alguien o algo la debida fidelidad, que es fidedigno, que es verídico, que es fiel en el trato o en el desempeño de un oficio o cargo. Y los sinónimos, porque me encanta usar no sé si ustedes usan el diccionario de sinónimo, a veces nos ayuda un montón a ampliar lo que estamos leyendo. Los sinónimos son fidelidad, nobleza, franqueza, amistad, honradez, devoción, adhesión, cumplimiento, observancia, entre otros. Ustedes fíjense que la palabra lealtad es guardarle a alguien la debida fidelidad. En este caso, el objeto, ese alguien, a quien le guardamos toda esa fidelidad, que somos nobles, francos, amigos, que somos honrados, que somos devotos, que cumplimos, que observamos, es a Dios. ¿Sí? Esa lealtad es una lealtad a nuestro Señor. Ahora, el problema que Santiago está tratando, y que no me parece que esté tratando pues yo dije, está loco Santiago, ¿qué está diciendo? Porque recuerden que lo más difícil de leer Santiago es recordar que Santiago le está escribiendo no a una comunidad de ateos, no a una comunidad de personas que no conocen de Dios, sino le está escribiendo a una comunidad como la nuestra, de personas que asistían a reuniones y que habían aceptado al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador. Por lo tanto, le está diciendo, tu lealtad se dividió. ¿Sí? Y me quedé pensando y dándole más vueltas a esto. Y Jesús habló de esto. Porque nada de lo que Santiago está diciendo no tiene un eco o se mira en un espejo del Evangelio. ¿Sí? Santiago lo que está hablando en realidad son cosas que Jesús habló o que Jesús enseñó, que Jesús vivió. Y Jesús en un momento dijo, nadie puede servir a dos amos. Porque, dice Jesús, acá si servimos a dos amos, algo va a pasar. Y lo que va a pasar es que vas a odiar a uno y vas a amar al otro. Vas a ser leal a uno y vas a despreciar al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y yo creo que el problema actual de nosotros, digo nosotros todos, es que no es que amamos poco a Dios, es que amamos demasiadas cosas junto con Dios. Y Dios quiere, esto a mí me costó, ¿no? Que estoy tirándote algo que es muy fácil de decirlo, pero Dios quiere todo nuestro corazón. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. No creo que signifique poco. Yo creo que cuando Jesús dice que lo amarás con todo eso,
Yo no creo que Jesús esté reduciendo a que lo amemos con el tiempo que nos sobra, entre otras cuestiones, y que Dios sea nuestro secundario o esté ahí como una opción más. Yo creo que amarlo con todo tu corazón y con toda tu fuerza es desprendernos tanto de nosotros para, como decía recién, saltar sin red, sabiendo que tenemos a un Dios que nos sostiene y que no a veces sí por amar a Dios perdemos cosas. Pero está bien que pase eso. Amar a Dios como Él quiere que lo amen muchas veces nos produce muchas lágrimas. Pero Jesús nos dijo, bienaventurados. Muchos de los que amaron a Dios, el otro día en Fundamentos con los chicos veíamos la historia de Pedro. Yo no tengo ninguna duda que Pedro amaba a Jesús. Yo no tengo ninguna duda que cuando Pedro niega a Jesús, Pedro amaba mucho a Jesús. Pero en ese momento la lealtad de Pedro se dividió. Y Pedro dijo, no, yo no lo conozco, de ese no tengo ni idea. No sé de quién estás hablando. Y a la tercera le dijo, ni idea quién es ese Galileo. Yo no lo conozco, no me afilies con él. Pero ahora hay algo interesante en una lealtad dividida y en un convencimiento real de Pedro. Cuando Pedro lo niega a Jesús, el escenario de la negación son personas comunachas. Son personas que no presentaban ninguna amenaza real para la vida de Pedro. Fíjense quiénes eran los que cuando Pedro niega. Se está calentando las manos en el fuego, está con otro campesino ahí hablando. Ahora, cuando Jesús, porque así hace con nosotros, le dice que apacente a sus ovejas y lo restaura, Pedro pasa por otra situación que para mí era mucho más probable y el escenario más perfecto para la negación que el anterior. Porque acá ya no está delante de alguien que se está calentando el fueguito en la chimenea y le dice, no, yo al Galileo no tengo ni idea quién es. Acá está frente al concilio. Y estos tipos tenían la espada. Y si decías lo que ellos no querían que digas, tu cabeza podía rodar. Y sin embargo, cuando le dicen a Pedro y a Juan, se callan la boca, los azotan y le dicen, se van, pero de Jesús no me hablan, ahí Pedro podía haber sacado todas sus cartas, decir, se viene la negación, parte 2. Y sin embargo, Pedrito lo que hace, y Juan, dicen, todo bien, muchachos, ustedes del concilio, son peso pesado son ustedes, pero nosotros, con Juancito, la verdad, no podemos negar lo que hemos visto y oído. Así que, lo que ustedes quieran, no hay problema. Y se van. ¿Ese era un escenario más de negación o no? Yo creo que sí, porque estaba con el filo. El otro era más en el fueguito. Porque Pedro nunca más dividió su lealtad. Porque Pedro entendió a este Jesús que lo amo, que dije que iba a dar todo por él, pero lo negué y él me restauró, se comió un pescado conmigo. A este Jesús yo no lo niego más. Por este Jesús doy la vida, de hecho dio la vida. ¿Sí? Dice la historia que Pedro pidió ser crucificado al revés porque yo no quiero ser crucificado como mi maestro, dijo. Entonces su lealtad ya no se dividió más. Pedro dijo, yo sé que esta vez a Jesús yo no lo niego más, por más que los del concilio nos quieran matar. Y ya saben cómo siguió la historia. Te quiero hablar de un cachito de San Agustín, de Hipona. San Agustín era fue un gran escritor, para la Iglesia Católica es un gran referente y uno creo que tiene que leer las cosas de San Agustín, no se los pierdan. Las confesiones de Agustín son duras. Yo me puse a leerla en estos días y encontré algo que dije, bueno, se los voy a traer. Agustín dijo que le gustaba mucho la idea de Cristo. Dijo que abrazaba las ideas de la fe. Pero dijo que era una perla en ese libro de confesiones, a lo cual él todavía no estaba seguro hasta cuándo rendir su vida o morir por esa perla. Era como que tenía la perla preciosa ahí, pero no sabía cuánto valía la pena dejar las cosas por esa piedra. Por eso en un momento él escribe en sus confesiones, ahí en ese libro,
esto, dame castidad y continencia, pero todavía no. ¿Sí? Dame castidad no es solamente una abstención al sexo, es también una claridad a la mente, de deseos buenos, de no tener... Él tenía una, no sé, una novia, pero tenía también una concubina. Su vida era un desorden total. Hasta que un día él se encuentra en un jardín ahí con una palabra que alguien estaba diciendo y a él le cambió la vida totalmente aceptar a Cristo. Y después él, en el mismo libro de Confesiones, cuando él cuenta por qué le costó tanto esto de la lealtad dividida, decir sí Jesús, no Jesús, sí Jesús creo, sí me encanta la idea de Jesús, sí escribo sobre Jesús, pero no sé hasta dónde estoy dispuesto a dar un paso de obediencia. Él dice, tú me llamabas y tu grito rompió mi sordera, brillaste y tu resplandor disipó mi ceguera. Cuando nuestra lealtad está dividida, cuando a veces caminamos en mucha firmeza en ciertas cosas, pero todavía hay cosas que no le hemos entregado a Dios, el grito de Jesús nos despierta. El grito de Jesús en el alma nos dice, basta, te vas a lastimar con esto. Porque la doble lealtad o el amar a las riquezas, el amar a un amo y a otro, en algún momento nos mata, en algún momento nos lastima, en algún momento le apagamos con eso. Porque no podemos, dijo Jesús, hacerlo. Por eso cuando Jesús grita al alma, cuando leo algo y me hace mal, es porque el Espíritu Santo te está diciendo, consagrá tu corazón a Jesús entero y no tengas miedo de hacerlo. Pero es verdad, hay oraciones que nos cuestan. Decirle a veces a Jesús, Señor, yo quiero serte fiel, yo quiero que mi vida no tenga divisiones, que sea todo para vos. A veces nos cuesta la respuesta, porque la respuesta va a ser así. Bueno, ahora todo para mí. ¿Qué es todo para mí? Hay misioneros que lees sus historias y dicen, la oración más difícil que pude haber hecho es, Señor, estoy acá, haz de mí lo que quieras. Porque sabemos que Dios va a hacer de nosotros lo que Él quiera y siempre va a ser lo mejor, aunque nos saque de nuestra comodidad. San Agustín más adelante también va a decir esta por ahí más famosa frase, ¿no? Nos hiciste para vos, Señor, y nuestro corazón va a estar inquieto hasta que ese corazón pueda descansar en vos. Y después de confrontar Santiago esto de la división de nuestro corazón, este adulterio espiritual que a veces tenemos, Santiago no nos deja tirado al suelo. ¿Sí? Siempre encontramos en la Biblia verdades que confrontan, pero siempre, escúchame esto, siempre que escuches en la Biblia una palabra que te confronte, a la vez vas a tener una palabra que te sane. Dios nunca confronta sin sanar, porque todo está instituido de la gloria de Dios, nos confronta, pero Dios mandó a su Hijo Jesús, nos sana. Siempre, para sanarnos, primero nos confronta, primero nos humaniza, nos pone en nuestro lugar y nos dice, esto es lo que hay en vos, Pablo, ahora te quiero sanar. Y ahora lo que viene es esto. 3 cosas que podemos hacer y que nos deja Santiago acá para realmente rendir nuestra vida a Dios y que no haya una doble lealtad, un doble camino, dos amos. Someterse, resistir y acercarse. Someterse, resistir y acercarse. Rendirnos, oponernos y tener comunión. Rendirnos, oponernos y tener comunión. Rendirnos en fe, no en obediencia hueca, vacía. Ah, sí, bueno, porque me dicen que yo tengo que obedecer, entonces yo te voy a obedecer. No.
El Espíritu Santo, si sos un hijo de Dios, ha llenado tu alma y tu corazón y lo ha conquistado para Él. Y el Espíritu Santo, si sos su hijo, te recuerda todas las cosas. ¿Qué cosas, dijo Jesús, le va a recordar? Todas las que Él hizo, enseñó y que son alimento y vida para nosotros. Someterse a Dios es rendirnos. Sí es difícil someternos a Dios a veces. Sí es difícil a veces hacer la voluntad de Dios. Pero como dijo Nati hoy cuando hablaba de la ofrenda, yo rindo esto a vos, Señor. Someternos a Dios es someter todas las áreas de mi vida. Someto mi economía a Dios, mis sueños, mis planes, mi carrera, mis logros. En Apocalipsis estamos viendo cuando, que Nati compartió justo también en capítulo 4, cuando los ancianos dice que están adorando a Dios y en un momento arrojan sus coronas delante del trono. Ellos tenían coronas que Dios les había puesto, pero ellos las arrojan delante del trono. Ese arrojar delante del trono es, Señor, no hay nada digno que yo pueda tener que no te pertenezca a vos. Todo lo que tengo, aún la corona que vos me ponés, es para vos. Es para vos. A veces nos frustramos porque dedicamos nuestra vida a nosotros. La carrera que nos hace importantes a nosotros. Los logros para nosotros. Aún someter mi salud a Él es, Señor, mi salud hoy está como un vasito que se cae y se rompe. Pero Señor, yo someto mi salud a vos para aún en mi fragilidad hacer tu voluntad. Yo conocí una persona que hoy está en la presencia del Señor, que cuando le diagnosticaron cáncer y se iba a hacer las quimioterapias, ese fue su lugar su campo misionero. Y él contaba ya con poquitas fuerzas al último. Yo sé que en ese lugar había personas que le quedaban lo mismo de vida tal vez que a mí. Pero yo sabía dónde iba. Yo sabía quién me estaba esperando. Y yo sabía que esto era un paso hacia Él. Pero el que estaba sentado ahí lloraba porque tal vez pensaba en su familia, tenía miedo por lo que venía, no había una esperanza. ¿Yo qué podía hacer ahí conectado a unos cables y al otro también, yo con una esperanza y el otro sin una esperanza? Y yo ahí me di cuenta, dijo, que mi campo misionero, hoy ya no, él era un pastor que ya no iba a pastorear en un púlpito o con la gente, lo iba a hacer en una sala de quimio. Porque cuando vos sometés todo a Dios, tu campo misionero es el lugar donde Dios te va a poner. Y si hoy podés servir a Dios en un montón de lugares, gloria a Dios, pero mañana tal vez tu lugar sea una cama de un hospital con alguien al lado y le digas, Dios te ama. Quédate tranquilo, no tengas miedo, todo va a estar bien. Aceptá a Jesús y vas a estar con Él. Y Dios no le va a decir, sí, pero tienes que ir a la iglesia, ¿eh? No, no te preocupes por ir a la iglesia. Yo siempre digo, y acá unos me tiran, ¿qué está diciendo Pablo? La iglesia es el último lugar. Siempre que le hables a alguien de Dios, la iglesia tráelo como último lugar la iglesia. Primero es tu alma en Dios. Y cuando el alma de esa persona esté en Dios, invítalo a venir, a que lo abracemos, que cante, que comparta. Pero tal vez a veces no puede venir a la iglesia, porque está en un momento de su vida donde hasta acá. Bueno, en el hasta acá someto mi salud, someto mi servicio, mis dones para servirte cualquiera sea la circunstancia. A veces queremos brillar con nuestros dones en los lugares que son cómodos para hacerlo. Pero decime si alguien que tiene el don de la enseñanza y hoy está enseñando en una casa oculta o en una cueva, en un lugar de estos palestinos, si no está ejerciendo sus dones. Y si no ha sometido eso a Dios.
Y Jesús dijo, cuando sabía que se venía lo último, si querés, papá, líbrame de este trago, pero este trago amargo, yo me lo voy a tomar, porque no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, aunque Jesús sabía que la voluntad era ir a la cruz. Pero se tomó el trago amargo para enseñarnos qué es hacer su voluntad. Y que a veces hacer su voluntad es tomar el trago amargo para hacer la voluntad del Padre. Él no nos da ejemplos de teología escritos nos da práctica, nos da vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que someter y aprender. Lo segundo es resistir. Resistir. ¿Cuántas veces como cristianos hemos dejado de resistir? Hemos dejado de resistir en la mente, hemos dejado de resistir en el carácter, hemos dejado de resistir en la sexualidad, hemos dejado de resistir en el orgullo, hemos dejado de resistir en la mentira. No resistimos. No dice ataquen al diablo, dice resistan. Porque el diablo en la cruz fue herido, pero no está muerto. Dice que anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién devora? Primero, a los que no nos sometemos a Dios, a los que dejamos de tragar o tragamos cualquier cosa que venga de afuera. Durante mucho tiempo yo he visto, y esto no es una crítica, no lo entiendan así, que se buscó señales de Satanás ocultos, ¿no? Era como que era una cacería de buscar señales. Yo me acuerdo cuando era más pibe, con un CD nos poníamos a escuchar, acá está el diablo, me ataca, acá está el diablo. Y te abría, acá está el diablo también. Mira. Y después cuando vino el Facebook, eso es del diablo. Y imagínate, el Instagram era de Satanás y la hueste. Entonces todo era diablo. ¿Te tomas una Coca-Cola? Eso es del diablo. ¿No? El logo lo hizo el diablo. Y no, más fíjate que tiene una cola abajo y así. Y las canciones, las canciones están hechas al revés. ¿Se acuerdan de eso que ponían las pistas? Vos ponías un disco, viejardazo esto, y ponías el disco al revés, entonces alguien decía, Satanás es bueno. Vos imaginate una reunión de Satanás con sus huestes y a ver, ¿cómo atacamos a los hijos de Dios? Yo tengo una idea, dijo uno. Vamos a agarrar un disco y lo vamos a poner con un mensaje al revés. Así que una persona que se ponga con el cassette, que esté medio de gusto a darle vuelta, no escuche que Satanás es bueno. No tiene sentido. Si Satanás se pusiera a querer atacarnos en cosas tan espectaculares, tan Ahora, no digo ¿no? Que Satanás no obre en el sistema, no digo que no obre en la cultura, en ideologías. Yo no digo eso, digo nada más que Satanás es más sutil. Por eso Jesús dijo que se disfraza como ángel de luz, ¿no? Y viene con una pregunta que no tiene que ver con un disco al revés o con una canción satánica. Viene con una pregunta que vino desde el comienzo y la sigue haciendo hoy. ¿Con que Dios dijo? ¿Con que Dios ha dicho eso? ¿Con que Dios te dijo esa cosa? ¿Con que Dios estableció eso? Lo primero que Satanás ha hecho en el comienzo, en el Génesis, en la historia, es sembrar sospechas ante Dios. Sembrar sospechas sobre Dios. Y hoy más que nunca, a veces también nos pasa que somos como ese corderito que todo es bueno, todo está bien. Y no nos damos cuenta también que hoy más que nunca el mundo está cuestionando a Dios. Y lo está cuestionando, ¿saben en qué? Y ahí Satanás se está metiendo. No tanto en decir que creemos en Jesús, en los valores, en las cosas que Dios ha marcado como verdades absolutas, en los diseños de Dios. Ya la familia no es la familia que Dios diseñó. Y nosotros como cristianos muchas veces decimos, bueno, pero no está tan mal, los tiempos cambiaron. Y en realidad, siempre cuando casamos a alguien le decimos, te vas a casar, qué bueno, acordate que estás entrando en un pacto de Dios. Y los pactos de Dios
son pactos perpetuos, son pactos que Él hace con vos, con tu matrimonio. Tratamos de salvaguardar los diseños originales de Dios, que no han cambiado. Lo que cambia es la cultura, cambia el sistema, cambian las formas, pero lo que Dios desde un comienzo dijo, esto sea así, es así. Y Satanás hoy aún nos ha sembrado dudas si realmente es así. Y si tenemos un ejemplo de alguien que resistió la tentación, que resistió a Satanás, es Jesús mismo, vuelvo a Jesús, ¿no? Porque Jesús estaba en el desierto, muerto de hambre, solo, en la soledad total, y se le aparece Satanás y le ofrece tres cosas que eran para que Jesús pise el palito y quede ahí. Satanás tienta la identidad de Jesús. No sé si yo lo traje eso. No. Si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Satanás ataca inteligentemente a la necesidad de Jesús en ese momento, pan, porque él estaba en ayuno, estaba sin comer. ¿Y Jesús qué le responde en las tres tentaciones? Lo primero, escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está, solo adorarás a Dios. Una de las cosas que Satanás hace es atacar nuestra identidad. ¿Vos sos un hijo de Dios? Jesús no tuvo que demostrarle nada a Satanás. La conversación es corta. Jesús no tuvo que darle una disertación a Satanás de nada. Solamente le dijo, escrito está. Qué importante que es en estos tiempos para resistir que nuestro corazón tenga las armas suficientes para esa resistencia. Y esa arma suficiente es que esté escrita en nuestro corazón, que la sepamos, no que andemos con la Biblia nada más, sino que, bueno, ante esto, si alguien viene a atacar tu identidad como hijo de Dios, ¿cuál es tu respuesta? Hace un tiempo atrás hablaba con alguien que me dice, yo me alejé hace mucho de la iglesia y de Dios, y hoy yo no sé si cuando entra a la iglesia la gente me va a aceptar. Y a veces no pasa porque la gente nos acepta, porque nosotros no aceptamos a veces, porque para nosotros como Jesús lo vivió en carne propia, ¿no? Es más fácil ver la viga que por ahí estar analizando la paja en el ojo ajeno. Entonces, la verdad que no somos parámetro para que, yo le dije eso, ¿no? Si vos te vas a evaluar por nosotros, no somos un parámetro. El mejor parámetro es que te mires y digas, ¿y qué dice Dios? Y entonces Dios dice que no hay nada que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Listo, ya está. Mirate en ese espejo. Es el espejo que nos tenemos que mirar, es el espejo que nos juzga. Él es el espejo que a nuestra alma le hace bien. Y por último, yo creo que es el punto que quiero dejar claro también, ¿no? Someterse a Dios, resistir al diablo, y dice que Él va a huir de ustedes, porque de Jesús huyó, después que no pudo acabar con Jesús. Pero me encanta el último verbo, la última acción. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Y yo quiero invitar a los músicos a que pasen, yo les había pedido una última canción, porque antes de compartir esto quiero contarte algo sobre esto de acercarnos a Dios. O sea, es que Santiago habla de otras cosas que yo les mostré. A ver si volvemos al pasaje original, perdón la disprolijidad. Fíjense que dice, acérquense a Dios, Él se acercará a ustedes, limpien sus manos, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense, lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza.
humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. ¿Y saben qué? Este pasaje, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que es tal cual como si lo estuviéramos leyendo. Es como si Santiago se hubiera inspirado en ese pasaje, que tiene que ver con la canción que vamos a cantar ahora y algo que te quiero leer que está en Lucas 8. Lucas 7, del versículo número 36 en adelante. Y esto va a ser el resumen del pasaje de hoy de Santiago. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiéndole Jesús, dijo: Simón, una cosa tengo para decirte. Y le dijo: sí, maestro, decime. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Dijo Simón, pero aquel que se le perdonó más. Y él le dijo: muy bien, has juzgado muy bien. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban en la mesa junto a él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, anda en paz. Situación: Jesús es invitado a la casa de gente que sabía muchísimo de la ley, que podía dar disertaciones sobre la ley, la palabra, la tenían súper clara. Y lo invitan a Jesús, lo dejan ahí sentado y resulta que una mujer que tenemos la presentación, no sabemos el nombre, no sabemos de dónde venía, no sabemos su ciudad, solo sabemos una cosa: era pecadora. Y otra versión, otra traducción dice: tenía una reputación de mala vida. Fíjate que esa pecadora entra a la casa de la santidad, entra a la casa donde había mucha ley, entra a la casa de los que sabían mucho. Pero cuando entra a esa casa, ninguno de los que sabían mucho puede mirarla o puede recibirla en esa casa. Porque como le dicen a Jesús: ¿vos sabés quién es la que te está tocando? Jesús, cuando entra a la mujer, no ve a la de la reputación de pecadora y mala fama. Jesús, cuando ve a la mujer, ve a la transformada por el amor de Dios. Ve a la que mañana iba a ser una misionera o mañana iba a transformar la vida de otros a través del mensaje de Cristo. Y esta mujer, por eso hablaba hoy de que la adoración no es solamente cantar una canción, la adoración nos tiene que llevar más allá de nosotros. Si la adoración no nos saca de nosotros, tenemos que pensar: Dios, ¿esto es adoración? ¿Estoy adorándote realmente? Está buenísimo poder levantar nuestras manos y adorar a Dios, pero si tus manos no pueden abrazar al que está al lado tuyo, es una adoración hacia el cielo, pero la adoración hacia el cielo es una adoración que contagia, es una adoración que rompe, es una adoración que abraza. Por eso esta mujer, lo único valioso en la vida que se había conseguido tener era ese perfume de alabastro que seguramente le valía y le valía de mucho. Era su trabajo, era su ganancia, era lo que necesitaba.
Pero cuando vio a Jesús no tuvo ninguna duda, ninguna reserva, ninguna doble lealtad en decir, yo sé quién está acá. Y regó los pies del Salvador con ese perfume que era lo único que tenía. Y no solo lo hizo, sino que también con su cabello secó los pies del Señor. Y aún así, con ese acto donde nos hubiera conmovido cualquiera de nosotros, la dureza y la piedra que había sentada ahí, con esas caras, como la imagen lo muestra, dicen, vos si fueras profeta, sabrías quién es la que está haciendo eso, quién es. Y Jesús cuenta la historia o la parábola que contó recién. Pero me encanta el final de la escena, porque Jesús no se pone a darle una clase a ellos, la mira a la mujer a los ojos. La mira, y seguramente esta mujer no era hace mucho tiempo, nadie la miraba a los ojos. Le habla con tanta dulzura. Le hace sentir a esa mujer que no es una pecadora, que no tiene salvación, remedio. Esa adoración de esta mujer que no tenía nada y derramó todo, llegó tanto a Jesús, que Jesús le dijo, esa fe te ha salvado. Por eso Santiago habla de que lloremos por el pecado, que nuestra risa se convierta en llanto. Y es lo que esta mujer hizo. No tenía más que darle sus lágrimas, no tenía más que darle su perfume, pero le dio algo tan valioso que nos cuesta tanto. No escatimó en su adoración. No pensó en el mañana. Es así que saltó sin red. Es así que atravesó las paredes. Es así que se animó a que las manos del Señor la sostengan. Yo quiero que ahora cuando cantemos esta canción que le pedí a los chicos, Jesucristo basta, podamos extender nuestras manos no solo al cielo, sino pensar, Señor, en este mundo no puedo estar nada más para hacer sombra. Algo en este mundo vos querés hacer conmigo. Y ya les dije, conozco a alguien que hizo misiones en un hospital. ¿Dónde está tu misión hoy? Si la tierra está temblando, si la tierra está siendo sacudida por tsunamis, por terremotos, ¿nos vamos a quedar mirando el mundial? Está bueno, a mí me gustan los partidos de Argentina, pero digamos, el mundial termina y la alegría se termina y la gente necesita de una alegría que no sea solo un mundial. ¿Por qué a la gente le gusta tanto el mundial? ¿Por qué nos gusta tanto el fútbol? A veces nos aleja de lo que queremos pensar, de lo que queremos vivir, nos aleja del día a día, nos distrae, nos enojamos con un jugador, nos alegramos con otro, nos abrazamos, pero nos aleja a veces de la realidad que Jesús quiere que miramos. El mundo necesita de Jesús. Y nos necesita con miradas transformadoras, no con miradas de juicio, para que como Jesús oró, el mundo crea. Vamos a ponernos de pie y terminar esta parte de la reunión adorándolo a Dios y diciéndole que solo Él nos basta.